historias de antes. Así que voy a comenzar en esta mañana con Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 27, después de orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy que tú nos has dado esta oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Te ruego, Padre, con este tema tan importante que nosotros ya no solo entendamos, sino vivamos conforme a la verdad que está expuesta en tu palabra, porque pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hay una cosa que hay que entender. Vivimos en un día donde las líneas de lo que es el Evangelio han sido a menos movidas y en muchos casos borrados. En las iglesias que son llamadas pentecostales, han negado firmemente la seguridad del creyente. Ahora ellos tienen motivo, porque sus miembros que nunca oyen el Evangelio según la palabra de Dios, siempre tienen el concepto de que se puede perder la salvación. Entre ellos es tan común como entre los de la Iglesia Católica, porque su salvación está basada en esfuerzo humano, no en el poder de Dios. Mi salvación, según la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la salvación de ellos se basa en cuán bueno que es una persona, que ya tiene todo el concepto de que se basa en algo que el hombre puede hacer. Y si el hombre puede hacer algo para ser salvo, entonces puede hacer algo para perder la salvación. Ellos ya tienen una salvación que no es salvación según la palabra de Dios. Y por eso no tienen nunca una seguridad. Mi salvación depende no de mis obras, sino de la obra de Jesucristo en el Calvario. Yo tengo plena seguridad porque yo sé que Cristo hizo lo que Él prometió hacer. Así que mi salvación no está en dudas. Dudar de mi salvación es, según Juan, llamarle a Dios mentiroso, porque Él es Él que dice que tengo vida eterna. Esperanza habla de esta seguridad. La esperanza es la paciencia para esperar hasta que Dios cumpla con su promesa. Yo no digo que la Biblia usa la palabra esperanza como fue
como es usado hoy por la gente. Alguien puede decir hoy, espero ser multimillonario. ¿Ok? Tú esperes. Pero, ¿quién te prometió? Mi esperanza es que voy a ir al cielo. No quizá, es voy a ir al cielo. Yo iré al cielo porque Cristo hizo todo. Y mi esperanza no está en mí, está en Cristo. Colosenses 1:27. Pablo escribió, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Para qué estoy esperando ir al cielo? ¿Y qué me da esa confianza que voy a ir al cielo? Es que Cristo ya está en nosotros. Él ya mora en los creyentes. Y si Él mora con nosotros, ¿Él acaso va a ir al infierno ahora? ¿Acaso Él no está sentado a la diestra del Padre en el cielo? ¿Y que tiene toda la gloria de Dios ahora? Entonces, hermanos, si Cristo está en mí y en ti, ¿cómo es que alguien pueda pensar que va a ir al infierno? Este sería llevarle a Cristo al infierno, porque no dice que Él está temporariamente, Él mora en nosotros. Él vive allí. Esta es su morada en la iglesia. Hebreos expresa la misma seguridad en Hebreos el capítulo 3 y el versículo 6. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. No dice quizá seremos, quizá estaremos, no. Somos su casa. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay seguridad. ¿Y por qué hay seguridad? Porque Cristo hace todo. En las iglesias pentecostales tienen motivo en decirle que puedes perder la salvación. ¿Qué es su motivo? Su motivo se puede resumir en varias formas. Piensen bien conmigo. Si uno en una iglesia pentecostal niega a que el Espíritu Santo hizo al pastor o a los diáconos o a los miembros de la iglesia hablar en lenguas, dicen, no era lenguas. Entonces ha blasfemado el Espíritu Santo, según esas iglesias. Estas iglesias se llaman parte del movimiento de la santidad, que las iglesias de la santidad dicen que el creyente es salvo por
por ser muy santificado y que es otra obra del Espíritu Santo. Y que si uno niega, por ejemplo, lenguas o sanidades o algo así, entonces ha perdido la salvación porque es blasfemia del Espíritu Santo. Hermanos, ellos están citando todo mal los versículos de la Biblia. Negar a la obra del Espíritu Santo, en primer lugar, no es blasfemia del Espíritu Santo. Blasfemia del Espíritu Santo es lo que hicieron los fariseos en el día en que Cristo estuvo aquí en la tierra, cuando decían que él tenía demonio. Hermanos, ninguno de nosotros estamos diciendo que Cristo tuvo demonio. Estamos afirmando que hay requisitos para hablar en lenguas, etc. Y ellos quieren aterrorizar a su propia gente con el peligro de perder la salvación si niegan que lenguas es por el Espíritu Santo. Volvamos a la Biblia, por favor. La Biblia aquí promete confianza. Es la palabra seguridad en español. Tenemos confianza en nuestra salvación. Estoy seguro donde voy a pasar la eternidad. Y no porque yo soy más bueno que algún pentecostal. Es que Cristo ha comprado mi salvación a grande precio. En Hebreos otra vez, en el capítulo 6, versículo 11. Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Tenéis media certeza de la esperanza o plena certeza de la esperanza? Mi esperanza es segura. Tengo la plena certeza de la esperanza. No me falta nada de confianza en o de certeza en la esperanza que tengo. Es plena. Es algo que Dios quiere para todo creyente. Así que, si esperanza habla de la seguridad y si habla, también habla de las promesas. No son mis promesas, son las promesas de Dios. Él no falta de cumplir nunca con sus promesas. Tengo plena seguridad porque Dios siempre cumple con sus promesas. Él ha hecho muchas promesas. Para mí es interesante ver la historia de las promesas de Dios. Dios prometió antes del diluvio
a Noé, salvarle a Noé y a su familia, cuando Noé no tenía familia todavía. 20 años después recién tuvo familia y esperó 480 años construyendo el arca porque él pensó Dios es fiel en cumplir con su promesa. Gracias a Dios, Él no nos pide esperar 480 años para ver si vamos a tener vida eterna o no. Él nos promete y dentro de 100 años para la mayoría de la gente ya saben que es verdad. Yo ya sé que es verdad porque Dios siempre cumple con sus promesas. ¿No has visto que Dios prometió a Abraham tener simiente y que su simiente bendeciría a todas las naciones de la tierra? A través de Isaac y después a Jacob y después a Judá y después a David, llegó a nacer el Señor Jesucristo. Cumplió con la promesa que Dios hizo a Abraham. Y dijo a Abraham que la tierra sería para Abraham y para su descendencia para siempre. Por casi 2000 años, la tierra de Israel se quedó sin ser gobernado por los judíos. Pero Dios prometió que antes de la venida del Señor Jesucristo, que Israel sería gobernado otra vez por su propio pueblo, el pueblo de Israel. Hoy hemos visto el cumplimiento. Otra vez hoy, por primera vez en 2400 años, Israel tiene su capital en la ciudad de Jerusalén y gobierna a sí mismo. Dios cumple con sus promesas. No es mío decidir de quién es la tierra de Israel, si es de los árabes o si es de los judíos, porque Dios decidió esto ya desde la antigüedad con Abraham. Yo nomás confirmo que Dios cumple sus promesas. Pablo dijo en Hechos 26, versículos 6 hasta 8, Hechos 26, 6 a 8. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
Dios hizo promesa a Israel, no solamente que la tierra sería para Abraham y para su simiente para siempre. Hizo promesa de la vida eterna. Abraham fue justificado por la fe y nosotros también. Y fue prometido la vida de la resurrección, vida eterna. Nosotros también, o tu vida eterna no es eterna. Dios prometió la vida de la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este es Juan capítulo 11, versículo 25. Nos prometió la justicia de Dios por fe. Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Justicia. ¿Cómo Dios puede enviar a alguien que Él ha declarado ser justo? ¿Cómo Él le puede enviar al infierno? Tiene que guardar su promesa. Tercera promesa. La promesa que somos llamados al cielo. Efesios, el capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, nosotros demasiado muchas veces nos preocupa de la herencia que nosotros tenemos. ¿Ok? Cristo me dio una herencia y todo el mundo se preocupa por eso. Pero al otro lado hay una herencia de que nunca hablamos. Nosotros somos la herencia de Dios. Él nos heredó a nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dejó una herencia para su Padre. Y somos nosotros la herencia. Él dijo en su oración sumo sacerdotal de Juan el capítulo 17, que mientras que él estaba en el sepulcro, que el Padre tenía que guardar a los que él había dejado aquí en el mundo. Nosotros fuimos dejados a Dios Padre. ¿Acaso Dios Padre no es bastante poderoso para guardar su herencia? Yo no soy herencia de mi papá. En verdad, mi papá dejó todo a mi mamá. ¿Okay? No a mí. No soy herencia de mi papá. Mi papá no me dejó a mí, a mi mamá tampoco. En verdad,
Él me encargó de cuidar a mi mamá a su partida. Él me dijo, cuídale a tu mamá cuando él no estaba más. Y yo tomé este cargo muy en serio. Hasta el día que mi mamá fue enterrada. Yo no dejé al lado eso. Ya tenemos que ver. Cristo dejó al Padre una herencia en su muerte. Y somos nosotros la herencia de Dios. ¿Dios va a perder su herencia? Él no puede. Él es Dios. Así que tenemos la promesa de ser resucitado, la promesa de la justicia, la promesa de ser llamado al cielo, la promesa de ser herencia eterna de Dios. En Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hermanos, mi esperanza está guardada. No es que se puede perder. Está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Si el Evangelio que tú oyes no incluye la seguridad de la salvación, no es un evangelio de la palabra de Dios. Dios es bastante poderoso para cumplir con su promesa o no es. Tito 1:2. Tito 1:2. Tenemos otra promesa. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Yo tengo la promesa de la vida eterna. Dios no miente. Cuando Él promete, Él cumple. Después, Tito, otra vez, el capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Yo tengo la seguridad de la esperanza bienaventurada y la manifestación del Hijo de Dios. Cristo viene otra vez. Y yo estoy esperando esto. Aún, hermanos, cuando el médico dice estás por morir, no importa. Yo espero antes
el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Espero estar con Cristo. Y si tengo que pasar la muerte primero, bien. Yo estoy conforme con lo que Dios quiere. Porque Él me prometió algo mucho mejor que esta vida. Él me prometió encima la vida de la resurrección. Hechos 23, versículo 6. Hechos 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. La resurrección de los muertos. Yo voy a resucitar si muera antes del rapto de la iglesia. Yo no dudo de esto. Me van a plantar, pero como semilla yo voy a brotar otra vez. Cristo me va a resucitar. En un día, igual como la resurrección de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Él va a llamarme a mí a salir fuera del sepulcro. Y yo voy a pasar la eternidad siempre con Él así. Pero la esperanza requiere paciencia. Nadie te dice espere sin la necesidad de esperar, hermanos. Si tenemos inmediatamente lo que esperamos, entonces no es más esperanza, es vista. Una parte de la esperanza es la necesidad de pacientemente esperar. Yo les he dicho antes, en Paraguay entendí que esperanza se puede usar en muchas formas. Una señora que es miembro de la iglesia, yo le vi en la calle y empecé a hablar con ella de cosas. Ella era maestra de la escuela dominical, la clase de mujeres. Y yo le dije, así es la cosa. ¿Y qué estamos haciendo en la clase de la escuela dominical? Y ella me dijo, pastor, espéreme aquí un momento, tengo que ir a hacer una compra aquí en el negocio. Entonces ella entró en un almacén y yo le vi y yo esperé ahí en plena sol en el medio de la calle. Y después de un buen rato, ella no salió. Y entonces yo entré en el almacén y le busqué, porque le iba a decir, tengo otra cita y tengo que irme. Y ella no estaba más en el almacén. Yo pregunté, me dijeron, no, hace rato ella salió por atrás y se fue a su casa otra vez, como su casa estaba al lado mismo del almacén. Y entonces yo dije, entonces fui a su casa y le dije, hermana, no estoy esperándote más. y ella me dijo, pastor,
¿por qué me estabas esperando? Y yo le dije, porque me dijiste, espéreme. Y ella me dijo, no, aquí en Paraguay decimos nomás eso, no queremos decir que nos espere nomás. Ahora, yo soy muy literal, hermanos. Si alguien me dice, espéreme un momento, yo voy a esperar, ¿me entienden? Y si alguien me dice, por ejemplo, pastor, necesito hablarte, y le digo, pero tengo otra persona, espéreme, y si yo no cumplo, tengo que pedir perdón, ¿me entienden? Por no cumplir con mi promesa. Hermanos, Cristo no es paraguayo. Gracias a Dios. Cuando Él dice espere, quiere decir que tenemos que tener paciencia. Paciencia. Es como un drama, una comedia que los niños en Paraguay hacían. Cualquier nuevo que visitaba a nuestra iglesia en la reunión de jóvenes, se daban un drama, una comedia. Y uno de los niños se ponía una almohada alrededor, una frazada, digo mejor, alrededor, y se ponía sobre las rodillas y las manos, y después otro ya le estaba guiando, él era burrito, y él decía, agua, maestro, agua, maestro. Y el que le estaba llevando decía, paciencia, burrito. Y se repetía y daba un círculo alrededor. Antes de comenzar decían, acto 1. Después de acto 1, decía, acto 3. Y siempre el nuevo decía, ¿y qué pasó con acto 2? Y los dos se levantaron y le miraron y decían, paciencia, burrito. Okay. Bueno, hermanos, vamos a llegar al cielo, pero paciencia, burrito, ¿ok? ¿Me entienden? Tenemos que mostrar paciencia. Dios nos dejó aquí por una razón. Y la paciencia es necesaria. Primera Tesalonicenses 1:3. Primera Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia o paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que ser paciente en la esperanza porque no voy a esperar lo que ya tengo en la mano. Pero Dios me llama a tener paciencia. La esperanza, por lo tanto, es hacia Dios. Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios. Hermanos, ¿eres paciente con Dios? Allí en el hospital, cuando el médico allí en la sala de emergencia me dijo, tenés neumonía. Te vamos a dar varias inyecciones
de antibióticos y medicamentos para respirar mejor. Y me dieron. Y después me dijo, ¿sentís mejor? No sé para qué me preguntó. Porque yo le dije, ni un poco. Paciencia, me dijo. ¿Okay? Los medicamentos llevan tiempo para tener su efecto. Y entonces, ¿por qué me preguntaste si me siento mejor? Si ya sabías que no iba a sentirme mejor. Era para decirte que tengas paciencia. Puede llevarte 6 a 8 semanas y a veces más para sentir mejor. Hasta hoy me siento que no puedo respirar bien. ¿Okay? Aunque según el médico, hace tiempo ya la enfermedad ya fue curada. Paciencia. ¿Me entienden? Ya pensé otra vez la misma comedia que Paraguay. Pero hermanos, no es ninguna comedia cuando Dios nos dice que es esperanza. Hay que esperar con paciencia. Y nuestra esperanza tiene que ser puesta en Dios. La esperanza es una parte de fe salvadora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si tú no tienes esperanza y la seguridad de la esperanza, no tenéis fe bíblica, porque la fe bíblica es la certeza, la seguridad de lo que se espera. Uno puede hablar de fe y seguramente los católicos, los adventistas, los musulmanes y todos hablan de fe, pero no es una fe que es segura. La fe de la Biblia, la fe que Dios define, es una fe que tiene esperanza. Yo tengo seguridad en la esperanza. Esperanza como fe viene de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esperanza viene de Dios. Y mi esperanza, hermanos, está puesta en Jesucristo mismo. Este es lo que imparta la vida. Imparte la vida a todos los que esperan que Cristo cumple sus promesas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias hoy que tú nos has dado esta oportunidad de estudiar tu palabra. Cuánto necesitamos entender esperanza y entender que no es la esperanza del mundo que dice cosas como espero tener $1,000,000. No. Es la esperanza segura de que tú has prometido algo y vas a cumplir.
Usa tu palabra en cada corazón, especialmente si haya alguien aquí, Padre, que no es salvo, que hoy reconozcan que lo que necesitan está en tu palabra. Ayúdales a creer hoy y ser salvo. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Si mi amigo, si hoy te falta esperanza, si hoy no tenéis la seguridad